candidato, que a veces eran listas únicas, sino que también, además de esto, se comenzó a pensar, ¿sí?, que la decisión personal y propia de la persona. Y también de esta forma se evitó lo que era el fraude o la corrupción, porque luego no era como comenté anteriormente, que les daban una elección, ¿sí?, a votar mediante el voto cantado, sino que luego en el recuento de votos y demás, ahí también ocurría fraude y corrupción electoral. Esto es muy importante para recalcar, porque en este contexto precisamente, donde entre comillas comienza a democratizarse, ¿sí?, las diferentes formas de elección, las diferentes, digamos, la política en sí, y también se permite, por ejemplo, diferentes candidaturas, por la emergencia, ¿sí?, de los diferentes partidos políticos, como por ejemplo la UCR, ¿sí?, la Unión Cívica Radical, que es por la cual asciende al poder Irigoyen, ¿no?, Hipólito Yrigoyen. También está la cuestión, hay otros partidos políticos, como el socialista, también que lleva un diputado. Entonces se comienza como a democratizar, a escuchar otras voces, que recordemos que no es una democratización real porque votaba solo la mitad, ¿sí?, del padrón electoral, las mujeres hasta el 47 no votamos. Esto en relación a lo que anterior estábamos comentando. Bueno, en este contexto tenemos que pensar que la ciudad de Córdoba era una ciudad no como la conocemos ahora, que es una ciudad muy grande, si bien era grande para la época, era una ciudad que se caracterizaba, ¿sí?, por estar en una provincia y no tener la gran cantidad de habitantes, ni tampoco la modernización que también se llevó en Buenos Aires de la mano de la generación del 80, por la cual se la llegó a llamar la París de Sudamérica, ¿sí?, unas grandes obras de infraestructuras en la ciudad. Bueno, Córdoba no estaba dentro de estas reformas a nivel de ingeniería y de la ciudad propiamente dicha. Bueno, la Universidad de Córdoba tiene dos posibles fechas de fundación. Una se la estipula a principios del siglo XVII, o sea, de 1600, y otra a principios del siglo XIX. Anteriormente, la primera fundación no era de ninguna forma, digamos, puesta en duda, pero luego sí se comenzó a poner en duda, porque lo que se habla que estaba presente a principios del siglo XVII era mayormente una escuela superior o de altos estudios para lo que es el clero. Eso es mayormente lo que plantean las fuentes históricas. Así todo, no se le ha sacado la fecha de fundación a esa alta casa de estudios, ¿sí?, porque lo que se plantea es que recién comienza a trabajar, digamos, como una institución universitaria, con todo lo que ello implica, a principios del siglo XIX. Estamos hablando de casi 200 años de diferencia, así que es bastante. Pero bueno, como el cambio, digamos, no se ha hecho de manera formal, seguimos pensando que es la primera universidad del país y una de las primeras de todo Sudamérica. Así que bueno, se sigue manteniendo esa fecha, por más de que ha sido puesta en duda por varias y varios historiadores. Bueno, en lo que caracterizaba a la Universidad de Córdoba era precisamente esta cuestión de ser totalmente retrógrada en su manejo. Giselle, Existían, ¿sí? acá hubo una consulta, la hago antes por si te llegás a avanzar en el tema y se Bueno, pierde. decime. Pero Hugo hacía una consulta y preguntaba si tenían afiliados o cómo hacían para que la gente vaya a las urnas. Afiliados.
Sí, debe ser en relación, a ver si vos quieres aclarar, debe ser en relación, vos estuviste hablando de la ley Sáenz Peña, el radicalismo. Sí, en el radicalismo obviamente que sí comenzaron a tener afiliados, pero igualmente allí se presentaron dos listas cuando asume Irigoyen. O sea, la gente obviamente sí estaba afiliada al partido porque se formaron como partido, pero también luego el pueblo argentino votaba como deseaba, ¿no? Sí. Yo supongo que sí, que obviamente que tienen afiliados. Igual tuvieron afiliados en su momento. Lo que pasa es que no, la verdad es que yo no soy especialista en en lo que es, digamos, propiamente dicho, la generación, ¿sí? De un partido en aquellos años. Por ahí ahora, en los de ahora, una más o menos sabe. Yo no sé si era la misma Claro, modalidad. Eso habría que por ahí chequearlo en algún texto especializado en el tema, ¿sí? Ahora entiendo por ahí lo que me acá estás aclara, preguntando. acá aclara que es cuando se instaura la ley Sáenz Peña y aparece el sufragio. Yo la verdad es que sinceramente a mí no me gusta mentir, no lo sé. Habría que averiguar, digamos, en un texto especializado que trabaje la temática. ¿Bien? No, sí, por ahí lo que es importante decir que vos lo mencionaste al, al pasar, pero lo mencionaste, eh, el voto era un voto restringido, era un voto calificado, que se le llama en la época, ¿no? Sí. Porque nosotros pensamos que quizás a partir de 1862 se comienzan a suceder las presidencias con mandatos cada 6 años, la constitución, la primera constitución, digamos, moderna, que es la base de la constitución actual, se sanciona en 1853 y hablamos del Estado argentino a partir de este periodo, ¿no? de la década de 1860. Y nosotros generalmente, o se suele pensar muchas veces, que bueno, se resolvió la democracia, se estabilizó la cuestión nacional, la organización nacional, se creó un Estado nacional con características modernas, problema resuelto, hecha la democracia. Y en realidad el proceso ha sido bastante más complejo y ha sido bastante más hasta combativo, ¿no? De hecho, con la ley Sáenz Peña recién hablamos de un voto universal, pero Universal no, porque no estábamos las mujeres. Ah, claro, claro, no lo era tal. En no era los tan hechos, universal. no era tal. Claro, es Porque todo un nosotros proceso, porque en la si hablamos primaria o en la secundaria, ¿qué nos dicen? La ley Sáenz Peña, voto universal, tema resuelto. Mm, ¿Se entiende? Y en realidad, digamos, tenía una falsa universalidad, si queremos. exacto, Era más inclusivo que décadas anteriores. sí, Sí, era más inclusivo. Pero ya estaba con la ley de Sáenz Peña, estaba el Partido Radical, digamos que un partido que está vigente hasta la actualidad, pero esta universalización, esta apertura, esta integración no era totalmente cierta porque, como bien señalás, faltaba incluir a las mujeres y muchos otros sectores sociales. exactamente. Eso quería agregar. Bueno, muy buena la aclaración de Mario, porque es cierto, en lo que se llama la historia oficial, nos dicen este tipo de cuestiones en los secundarios, o incluso a veces en algunas materias de la universidad, donde parecería que una vez por ahí sancionado la Constitución Nacional, o con los las primeras presidencias, ¿sí? Que todo ahí comenzó un periodo democrático, o directamente se fundó lo que es el Estado-Nación. Bueno, por ahí la historia, ese tipo de cuestiones, la historia oficial la pone en duda mediante el revisionismo histórico, ¿sí? Y también mediante personas, diferentes intelectuales, también de las ciencias políticas, que han puesto también estas cuestiones en dudas con las diferentes formas de elección que hemos tenido de nuestras y de nuestros representantes.
bien, y por ahí marcar la importancia, ¿sí? De muchas mujeres, de la historia, que siempre decimos, yo además también trabajo, ¿sí? Desde lo que son los diferentes feminismos, no solamente desde los activismos, sino yo también desde lo que es el pensamiento, ¿sí? O las diferentes formas que plantean los feminismos, ¿sí? Y una de las principales cuestiones es la invisibilización en la historia hacia nosotras, las mujeres, ¿sí? O por ahí quitarnos siempre el lugar político, porque no estaba bien visto, y menos que quede en la historia, por ejemplo, por decir solo un caso, ¿no? Mariquita Sánchez de Thompson, que ustedes, como ustedes la conocen, siempre es porque parecería que prestó su casa, o cantó el himno, o tocó el piano, siempre como una cuestión ahí más de, entre comillas, de un papel secundario o de decoración, ¿sí? De lo que es eh, lo femenino, cuando ella era, primordialmente estaba introducida totalmente en la política, en el debate y demás cuestiones. ¿Sí? Juana Zurduy también, una gran guerrera, y tantas otras mujeres, la misma Malinche, ¿sí? Que todas y todos conocemos, una de las principales intérpretes en los Álbores, allí donde comenzó la conquista española, y también, bueno, la guerra contra los diferentes pueblos originarios, pero lo que vamos es que siempre es una cuestión de invisibilización que tenemos, y bueno, mediante mucho trabajo de todas las ciencias sociales en general y en particular, se está comenzando a rescatar y visibilizar todos esos trabajos que se ha ido efectuando, ¿sí? Y que hemos ido efectuando las mujeres en toda la historia argentina y mundial, ¿bien? Así que bueno, la verdad que es muy, muy interesante que podamos por ahí pensar estas cuestiones, ¿sí? Y también por ahí pensarlas desde el presente, porque ustedes figúrense en que siempre por ahí tenemos estas cuestiones de que a las mujeres y disidencias por ahí siempre nos invisibilizan, por ahí hacemos trabajos, pero los hombres son los que se llevan el rédito. Imagínense si sucede esto ahora, cómo era hace 100, 200, 300, 400 o 500 años atrás, ¿sí? Era totalmente mucho más marcado. Entonces, bueno, llegamos también a esta época en el siglo XIX, a lo que es 1918, donde, por ejemplo, en este proceso que fue la reforma universitaria, no existen datos de qué papel jugamos las mujeres, ¿sí? Estamos hablando meramente de una historia de hombres, ¿sí? Así que bueno, estábamos en el tema de cómo era Córdoba, ¿sí? La ciudad de Córdoba en aquellos años. Obviamente hablamos que no tenían las dimensiones que, que tiene actualmente, tampoco con el tema de la cantidad de habitantes, ¿sí? Y que no era una ciudad, entre comillas, muchas comillas, cosmopolita, como le llaman, sino que era una ciudad más bien colonial, porque era también una ciudad antigua, ¿sí? Fue una también de las primeras fundadas en lo que es hoy es el territorio argentino, así que estamos hablando de otro tipo de ciudad, en donde también lo que es la cuestión de la religión era muy marcada y muy importante, que aquí no estamos hablando de cuestiones de diferencias de credo, sino que lamentablemente lo que era el clero católico, en este caso, había tomado mucho poder y no lo estaba trabajando ni ejercitando de una forma correcta, ¿bien? Bueno, en esta Córdoba están, para que ustedes se den una idea, las diferentes autoridades, ¿sí? Estaban de forma vitalicia. ¿Qué quiere decir vitalicia? Hasta que se muere la persona, ¿bien? También ocurría lo mismo con las cátedras. ¿Y quiénes tomaban esos puestos? O sea, entre lo que se llamaba la oligarquía, ¿sí? De esta ciudad, las familias que se pensaban a sí mismas aristócratas, porque bueno,
tampoco vamos a estar hablando de lo que es aristocracia en Córdoba en esos años, precisamente se repartían estas cátedras. O incluso, por ejemplo, hay muchos autores que trabajan estos temas que son muy interesantes, un regalo de bodas, ¿sí? Para un joven, era regalarle una cátedra, y no importaba por ahí de qué materia después tenía que estudiar. Otra de las cuestiones que también eran muy importantes es que la bibliografía era totalmente atrasada en el tiempo, ¿sí? Ustedes piensen que no incorporaban a autores que en ese momento eran modernos en la bibliografía, ni siquiera tampoco en la biblioteca. Esta era la forma que mayormente se trabajaba. También se habla de que solo había inscriptos hombres, ¿sí? No tenemos registros, o bien fueron invisibilizados, de mujeres que hayan asistido hasta ese momento a la universidad. Como decimos, no sabemos si es por una cuestión de invisibilización o porque directamente no le permitían el ingreso, ni tampoco la sociedad propiciaba que las mujeres estudiemos. Había 3 universidades nacionales, porque por ahí muchas y muchos son alumnos de primer año, están las universidades nacionales, las provinciales, a lo que ahora también son las universidades privadas, ¿sí? En ese momento en toda la Argentina había 5 universidades nada más, 3 nacionales, que era Córdoba, La Plata y Buenos Aires, y 2 provinciales, que era Tucumán y creo que la otra, si mal no recuerdo, era Entre Ríos, pero bueno, por las dudas luego eso lo verificamos. Eran 5 en total en todo el territorio argentino. Entonces, si bien eran Córdoba, por ejemplo, no era una ciudad como la conocemos hoy en día, había mucho tránsito universitario, porque había estudiantes de provincias medianamente cercanas que iban a estudiar a lo que es la Universidad de Córdoba, ¿sí? La Universidad Nacional de Córdoba. Entonces había mucha asiduidad de estudiantes, ¿sí? Que ingresaban constantemente. Bueno, igualmente también los diferentes consejos, ¿sí? De la universidad también se llevaba mediante esta forma totalmente arcaica de elegir a dedo, y lo peor es que tampoco a veces no solo elegían profesores profesores de cualquier tipo, profesores de la universidad, sino que también por ahí personas externas, lo que hoy en día, y que muchos pasaron a la historia como los ciudadanos ilustres, ¿sí? Por ahí se reunían y elegían a personas que ocupen las cátedras, ¿sí? Entonces esto conllevaba, obviamente, gran malestar entre los estudiantes, porque entiendan que estar, digamos, con personas que no están ni siquiera preparadas para dar las materias, y que además lo hacen con bibliografía muy, pero muy antigua, donde las y los estudiantes, los estudiantes en ese momento no tienen ningún tipo de participación en absolutamente nada, donde también se le daba mucha importancia a lo que es el clientelismo, el amiguismo político, y también dado por estos como clanes, ¿sí? Entonces por ahí se repartían los puestos entre familias y evitando cualquier tipo de participación de cualquier tipo a los estudiantes. Por otro lado, ocurrió un hecho que, o sea, ya esto se venía creando mucho malestar, pero en un momento se cierra lo que es el hospital la pensión del hospital de clínicas. Había muchos estudiantes que iban a estudiar medicina en la Universidad de Córdoba y obviamente paraban en esa pensión donde tenían comida, alojamiento, obviamente pagaban, pero no era un mismo monto que una persona que va a alquilar una pensión, un cuarto en otro lugar y que tiene que comer y bueno, comprarse los libros y demás, porque recuerden que en esa época no había fotocopias, no había absolutamente nada, la biblioteca de la institución también era muy deficiente, no tenían catálogos, no tenían libros modernos, como Marx, Engels y tantos otros. Así que bueno,
Estamos hablando también que recuerden que también sucedió la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, y en lo que es la Universidad de Córdoba parecería que nada había sucedido porque seguían con bibliografía y con métodos totalmente arcaicos. Por ejemplo, una de las materias que se daban, se hablaba de que cómo tratar a los esclavos o a los siervos, ¿sí? Cuando ya la esclavitud, como ustedes saben, había sido abolida. Igualmente saben que siguió sucediendo, pero bueno, lo insólito es que lo den dentro de una universidad, ¿no? Esas son como a modo de anécdotas de diferentes autores que plantean este tipo de cuestiones. Entonces, prosigamos. Obviamente los estudiantes ¿sí? Comienzan a hartarse, sobre todo por el cierre de este internado no, de esta, no me sale la palabra, bueno, de la pensión, digamos, de estudiantes, la palabra, el albergue, perdón, no me salía la palabra, el albergue de estudiantes del hospital de clínicas, ¿sí? Así se le llamaba, lo que implicó que muchos estudiantes tengan que volver a sus lugares de orígenes porque no podían proseguir con sus estudios. Entonces emiten algún reclamo, alguna carta a lo que es el consejo directivo, ¿sí? De aquel entonces, de la facultad, a lo cual ni siquiera le contestan y bueno, siguen los reclamos y realmente se pensaba que en algún momento eso iba a terminar, pero no sucedió así, siguió y siguió y siguió. Ya había formado lo que es algún pequeño centro de estudiantes, ¿sí? Por lo que prosiguieron organizándose estos estudiantes para intentar reabrir el albergue, pero bueno, eso no sucedió, no tenían respuestas, eran totalmente ninguneados. Bueno, comenzó a generarse todo un proceso que ya venía desde antes, y no es que por este hecho puntual, sino que los abusos de poder que hoy en día llamaríamos, ¿sí? De autoridad y la corrupción, ya venía desde hacía muchísimos años dentro de la universidad. Cuando la Universidad de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, se manejaban de otra forma, ¿sí? Entonces, esto comenzó a hacer ruido en la Argentina, los manejos demasiado corruptos y demasiados arcaicos, porque tampoco vamos a decir que hoy en día no existe la corrupción en la universidad, eso es mentira. Hoy en día en la Argentina también por ahí siguen ocurriendo este tipo de cuestiones, pero es diferente que ocurran hechos aislados, ¿sí? De amiguismo, de que bueno, entra porque es mi pariente o porque es mi amigo, mi amiga, bueno, ahí se hacen votaciones, toda una cuestión ahí de clientelismo, de amiguismo, de corrupción, bueno, como quieran llamarlo. Una cuestión es que sean casos aislados o que por ahí se sepan, pero otra cuestión es que ese sea el lineamiento total y completo de la universidad, poniendo en primera instancia eso y dejando atrás todo lo que es la excelencia universitaria, la excelencia en educación. O sea, dejando totalmente atrás y prevaleciendo únicamente estas formas arcaicas de relaciones, de entrega de puestos y demás cuestiones, y de cátedras, ¿no? También. Bueno, entonces, una de las cuestiones que comienza a solicitar este centro de estudiantes, más o menos llamémosle así, es la intervención, ¿sí? Entonces comienza a llegar personal de Buenos Aires y chequea todas estas grandes irregularidades que no eran irregularidades, sino que eran precisamente cómo se manejaba la universidad. O sea, era lo regular, ¿sí? Las irregularidades eran lo regular y además que era totalmente abierto, no es que tampoco tenían la cuestión del secretismo que se llama o de esconder, sino que estaban ahí a la orden del día, ¿verdad? Y era totalmente visible. Entonces,
comenzaron todas estas cuestiones, se comenzó a presionar, se comenzaron a hacer marchas, donde iba toda la población de Córdoba a marchar a favor de los estudiantes, ¿sí? Y también los estudiantes que estaban residiendo en la ciudad de Córdoba, que también era un número muy importante e interesante, o sea, eran personas que no vivían en la ciudad de Córdoba, pero sí estaban durante lo que duraba el ciclo lectivo, ¿bien? Entonces comenzaron a crear grandes movilizaciones, ¿sí? Hay un manifiesto muy interesante, que luego, si no lo tienen, se los podría enviar, que es también muy, pero muy conocido, que precisamente se hace aquí durante este proceso. Bueno, el proceso siguió, digamos, prosiguió de forma bastante importante, con las intervenciones y otro tipo de cuestiones, hasta Giselle, que, sí. te interrumpo un segundo para agregarte una pregunta antes igual que se me pase, pero me parece que estaba un poco relacionado también a lo que estabas hablando. Silvana pregunta en el chat, aparte de los cambios en el sistema educativo, ¿qué otros cambios surgieron en lo social y lo cultural en la reforma universitaria? O con la reforma universitaria. Lo que sucedió es la organización política, ¿sí? Producto de la reforma, ¿sí? Las federaciones universitarias comienzan a tomar forma, a encontrarse en diferentes partes del país, los centros de estudiantes también. Y también algo muy interesante es que, por ejemplo, las universidades provinciales, que habíamos nombrado estas dos, como Entre Ríos y Tucumán, comienzan a ser nacionales, y también acelera el proceso de creación en diferentes puntos del país de diferentes universidades, ¿sí? Ella me dijo, además de los cambios educativos, que otros cambios políticos, digamos, también genera obviamente estos cambios políticos que estamos hablando a nivel de política estudiantil, pero también propicia lo que es una democratización de política universitaria de docentes, ¿sí? Y a partir de esto también se comienzan a crear otras figuras, porque hasta ese momento estaban los docentes y los estudiantes, ¿sí? No No, estaban, sí, por en lo ejemplo. social también, porque siempre cuando recordamos, yo te preguntaría, por ejemplo, No entendí muy bien la ¿por pregunta. qué? Yo te preguntaría, por ejemplo, para seguir pensando en relación a la pregunta de Silvana, te consultaría por qué recordamos la reforma del 18. Vos bien decías, hace 2 años hubieron diversas actividades en conmemoración de la reforma del 18 en todas las universidades nacionales. ¿Por qué recordamos la reforma del 18? ¿Por qué la tenemos tan presente? Precisamente por esta cuestión de un camino hacia una democratización y también hacia lo que son los derechos, ¿sí? Los derechos humanos y los derechos de las personas a tener ingreso a una educación pública, gratuita y de calidad. Además, otra cuestión muy importante que comienza a hacerse dentro de las universidades en el siglo XVIII, como bien estaba comentando, era lo referente a la creación, ¿sí? De diferentes figuras, porque hasta ese momento estaban los estudiantes y los docentes. Luego comienza a estar vigente, ¿sí? Las graduadas y graduados y las y los no docentes. También, obviamente, comienza a acelerar el proceso de ingreso de mujeres a estudiar, ¿sí? A ocupar puestos. Tardó un tiempo más, pero bueno, comienza todo esto en este momento. También algo muy importante que las estudiantes y los estudiantes solicitaban era, por ejemplo, la creación
de lo que hoy en día se llama la Secretaría de Extensión, ¿sí? De Extensión Universitaria, ¿no? Porque generaba esta cuestión de trabajo en conjunto con la comunidad. Esto era algo muy solicitado también por lo que son los centros de estudiantes. Entonces, bueno, este camino hacia la democratización de los espacios. También tenemos la cuestión de que se termina consiguiendo, ¿sí? El rector de la universidad renuncia, y allí comienza un camino, ¿sí? De elecciones, de autoridades y también de cátedras de forma, como comentamos anteriormente, más democrático, con representantes de estudiantes, ¿sí? De docentes. Comienzan a emerger también estas diferentes lugares hacia los no docentes y las no docentes y las graduadas y graduados. O sea, de alguna forma democratizar todo, en lo ¿sí? social, si me permitís, Giselle, en lo social también recordar que hubo una apertura de la universidad a las clases, sobre todo media y la clase medias bajas, que esto se va a terminar de profundizar con la gratuidad universitaria del 49, en el gobierno de Perón. Exactamente, así como planteaba el compañero, al hablar de universidad pública, o sea, de los comienzos de la universidad pública, nos estamos refiriendo a esto, porque también lo que propicia que puedan darse este tipo de procesos es que ya estábamos hablando de principios del siglo XX, ya no solamente iban las personas, los llamados señoritos, ¿sí? Que así le llamaban, las personas de clase alta, sino que en este momento ya comenzaron a ir personas, ¿sí? De clases medias o de clases populares a la universidad. También propiciado por lo que fue la inmigración, ¿sí? Hijos de inmigrantes que por ahí fueron prósperos en años anteriores, comienzan a mandar a sus hijas e hijos a las universidades. Y si bien en Argentina tenemos toda una trayectoria, ¿sí? Criolla, mestiza, de política, igualmente los inmigrantes europeos traen otro tipo de ideologías que incrementa y ayuda lo que son los diferentes procesos políticos y democráticos dentro de la Argentina. Hasta ese momento, la Universidad de Córdoba obviamente se pagaba, ¿sí? Se pagaba todo, como una universidad privada. Entonces, bueno, comienza ese proceso de democratización de estos diferentes espacios. Pero igualmente no se termina de lograr, como bien dijo Mario, hasta lo que son los diferentes gobiernos de Perón, que precisamente trabajaron todas estas cuestiones de la justicia social. Ya hablamos de dos cuestiones, ¿sí? Una que es el voto femenino en el 47 y la otra que es también la cuestión de la gratuidad en las universidades nacionales, ¿sí? Allí es donde este proceso que comienza a germinarse concluye, también prosigue el proceso de democratización y también de derechos para todas y todos los residentes y las residentas en Argentina, ¿verdad? Esta cuestión de la universidad de Fabián hace otra los consulta. trabajadores. Sí. Fabián hace una consulta. Dice que en uno de los videos que hemos visto hace mucho hincapié sobre el rol que cumplen en esta reforma los inmigrantes. Sí, era lo que estábamos ¿Esto comentando. guarda relación con el irigoyenismo o es algo totalmente fuera de la marca de la UCR? No, precisamente hay una cuestión que por ahí se marca bastante en lo que fueron los albores de la Unión Cívica Radical, es que también se nutre, ¿sí? De esta diversidad de ideas y de ideologías que traen las y los inmigrantes. Igualmente, yo entiendo y destaco la importancia de las diferentes corrientes de inmigración.
Pero por ahí dice mi mamá que para que las semillas puedan germinar y crecer, tiene que haber una tierra fértil. Y estamos hablando que aquí en Argentina hubo una resistencia muy fuerte de los pueblos originarios a lo que fueron los diferentes gobiernos españoles y luego los gobiernos criollos, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos una experiencia de resistencia y lucha meramente nuestra, de pueblos originarios y mestizaje, porque por ahí si no también es como que pensamos que la historia argentina o la historia política bajó de un barco, no es así, ¿sí? Tenemos aquí una historia incluso anterior a lo que es la llegada, conquista y genocidio de las y de los españoles. Anteriormente también, ¿sí? En los diferentes pueblos originarios existía la política, también existía la resistencia, también existían las luchas, también existían las guerras. O sea, ya tenemos diferentes formas, ¿sí? Políticas originarias de nuestro pueblo, de nuestro territorio, pero obviamente también tenemos que destacar que estas diferentes corrientes, ¿sí? Atrajeron más diversidad a nuestra política en estos territorios, ¿sí? Creo que también eso es importante que podamos destacarlo. Bien. ¿Hay alguna otra Todavía pregunta más? sigue esa idea, ¿no? Todavía sigue esa idea, Giselle decía, de que los argentinos o que los latinoamericanos provenimos de los barcos, ¿no? Como si América Latina hubiese estado desierta, vacía, y vino a ser ocupadas las tierras y creadas las comunidades, las ciudades, por los inmigrantes, y me parece que está alejado de la realidad, que si bien los inmigrantes europeos cumplieron un rol, que no eran tampoco exclusivamente españoles e italianos, porque también se suele generalizar o resumir, ¿no? Cortar por el atajo y decir, bueno, somos todos descendientes de los españoles y los italianos, y la inmigración fue, cuando en realidad hay de diversos pueblos, digamos, sudafricanos, europeos, hay también comunidades de Medio Oriente, y como bien destacás, ¿no? Ya en la región, la fuerte presencia de pueblos originarios desde tiempos muy antiguos. Exactamente, como lo plantea Mario, también destacar que es muy importante lo que él plantea, que no eran solamente inmigrantes italianos o españoles, y que tampoco eran, como por ahí nos hicieron creer, de alta alcurnia, sino que todo lo contrario, la peor gente, digamos, que la estaba pasando muy mal en sus países de origen, son las que vienen para aquí, gente muy, pero muy pobre, muy enferma. Anteriormente también o sea, la gente que llega en los primeros barcos, si nos remontamos 500 años anteriores a lo que fue la conquista, sí, genocidio de los españoles, eran todos y todas presidiarios, ¿sí? Y también vinieron mujeres, obviamente, en cada una de las embarcaciones, pero los hombres en su mayoría eran presidarios, o sea, era gente que estaba presa, digamos, o para no cumplir una condena se subía a un barco, porque era subirse a un barco prácticamente a la muerte, eso era lo que se pensaba, o al sufrimiento. Las personas que sobrevivieron esos viajes fueron las que, entre comillas, fundaron, entre comillas digo fundaron porque no es que fundaron, sino que se apropiaron, ¿sí? De un territorio. Sí fundaron eh, digamos, lo que es una ciudad española, pero aquí ya existían metrópolis y ciudades muy grandes y muy importantes que mayormente, por ejemplo, bueno, en el Imperio Azteca se dedicaron por ahí a los principales
edificios, ¿sí? Como los de culto y demás, tirar abajo, pero apropiándose y construyendo arriba de los mismos, o sea, apropiándose del lugar sagrado e imponiendo un culto, ¿sí? Que luego las pobladores y los pobladores del lugar siempre tenemos formas de resistencia, porque no es que nosotras y nosotros dijimos, bueno, esto llegó así, es así, y yo lo voy a acatar, sino que mediante, digamos, una reformulación, ¿sí? De lo que son esos cultos, por ejemplo, como empezó a existir lo que se llama la Virgen de Guadalupe u otros, que era, o sea, de alguna forma ocultar, ¿sí? El culto o sincretizar, que es la palabra lo sincrético, esas religiones, ¿sí? Bajo como si fuera un conjunto o una mezcla de las dos, o bien dentro de lo que son las divinidades cristianas, católicas, ocultar las que durante siglos adoraron y estuvieron, tuvieron los diferentes pueblos originarios, ¿no? Y después algo también que me resulta interesante destacar, que por ahí muchas y muchos no sabemos, ¿sí? Que más viviendo en esta región, que nuestra región, ¿sí? La patagónica, comenzó a ser, nos comenzaron a guerrear, ¿sí? En este territorio que era de los pueblos, de diferentes pueblos originarios, a partir de los gobiernos criollos. Los gobiernos criollos les llamamos a partir de lo que es la Revolución de Mayo, la independencia, los diferentes gobiernos patrios, los diferentes intentos de presidencia. Durante la época de lo que eran los diferentes virreinatos, ¿sí? Españoles, el virreinato del Perú, el virreinato del Río de la Plata, no había sido puesta en duda la autoridad de los pueblos originarios para ellos. O sea, los pueblos originarios eran considerados naciones, ¿sí? No, no existen casos prácticamente, si bien algunos hubo, ¿no? Pero de guerras o de invasiones de los gobiernos españoles. Seguramente debe ser porque no les interesaba, pero eso igualmente hay que destacarlo, ¿sí? Porque aquí estamos en el territorio que más tardó en ser, digamos, en ser derrotado, ¿sí? Por eso está tan presente y sigue presente la resistencia, la lucha mapuche y de otros pueblos originarios. Porque por ahí siempre nos equivocamos y pensamos que desde hace 500 años. No, no es desde hace 500 años. Es desde hace muchísimo tiempo menos, ¿sí? Mediados mediados y fines del siglo XIX. No sé si hay alguna otra consulta. Yo tengo un PowerPoint para pasarles, pero sucede que no lo puedo hacer porque el celular no me permite pasar la pantalla y la computadora con la Wi-Fi lamentablemente no funciona, No, pero luego se lo voy a pasar a Mario, porque ahí estaba estas cuestiones del manifiesto y demás, y algunas fotos, que están muy interesantes, y también los nombres de las personas, ¿sí? de los diferentes estudiantes que fueron allí trabajando para la democratización, ¿no? De lo que terminó siendo la reforma del 18. Yo después por ahí se lo paso a Mario, si se lo reenvía a todas y todos dale, ustedes, y algún textito. Yo no sé si hay alguna otra consulta. envíamelo, envíamelo, Giselle, lo que tengas y yo lo cargo en el aula virtual. Buenísimo. Así lo pueden ver. ¿Cómo te pregunto yo y a ver si ahora, mientras tanto, aparece otra pregunta? Mira, acá Omar Páez justo consulta, ¿el avance se dio con la campaña del desierto? Pregunta. Sí. Fueron diferentes campañas del desierto. La primera comenzó con el gobierno de Hacia la Rosas, Patagonia. hacia la Patagonia. Sí, la primera comenzó con uno de los gobiernos de Rosas, mediados del siglo XIX, 1850, 50 y tantos. Esas fueron las primeras. Y después hubo varias sucesivas. Está la famosa también Zanja de Alsina, ¿sí?
que intentó hacer una zanja propiamente dicha para separar los territorios. O sea, fue un avance progresivo, porque siempre se habla de los malones indígenas, los malones de indios, como se les llama vulgarmente, pero nunca hablaron de los malones de blancos, porque los pueblos originarios mayormente reaccionaban. Estamos hablando de un pueblo que no fue belicoso, ¿sí? Anteriormente, antes de los gobiernos criollos. ¿Por qué? Porque eran tratados como naciones, ¿sí? Y comerciaban y transitaban libremente por toda la zona de Patagonia, que estaba mucho más arriba. No es Patagonia lo que consideramos hoy Patagonia, sino que mucha también parte de Buenos Aires y de otras provincias ocupaban las naciones mapuches. Por ahí es muy interesante, si quieren después luego les voy a pasar unos mapas, porque era más de la mitad del territorio que hoy es considerado argentino y chileno, hasta muy avanzado el siglo XIX, pertenecía totalmente a las naciones de pueblos originarios, ¿sí? Entonces, bueno, cuando comienza a estar el proceso, ¿sí? de estos emergentes estados-nación, estos protoestados, preferiría llamar yo en el siglo XIX, allí comienzan a decir, y bueno, ¿y qué vamos a hacer acá en todo este territorio que tenemos? O sea, se dejó de respetar, ¿sí? Esos pactos que estuvieron durante cientos de años y que tampoco fue algo que podemos decir, yo no soy especialista en pueblos originarios, pero por ahí me interesan estos temas, ¿no? Pero no es algo que podemos decir que fue inmediato, ¿sí? Sino que fue progresivo las diferentes campañas, pero siempre con el mismo, estamos hablando con el mismo objetivo, que fue un genocidio, ¿sí? Porque si durante tantísimos años se convivió de esta forma, nunca fue el decir, bueno, vamos a llegar a un arreglo de diplomacia. Y a veces también hacían arreglos de tipo diplomáticos, por ahí con algunos caciques, pero luego, digamos, inmediatamente se echaban para atrás y comenzaba lo que es la guerra y la represión, porque prácticamente era un asesinato, genocidios, violaciones, torturas, con esta cuestión de los motes de lo que son los salvajes, ¿no? Porque era como se les llamaba, los paganos, los infieles, ¿sí? Obviamente siempre se lo considera el otro o la otra para poder perpetrar el abuso, el asesinato, lo que es decir, un genocidio. Primero tenés que hacerle una propaganda mala, ¿sí? A lo que son esas personas para poder cometer esos hechos aberrantes, ¿no? Que se han cometido en nuestro actual territorio. Entonces, allí tenemos algo que es muy importante trabajarlo y que también pensar que si bien fue un genocidio, siguieron quedando personas de pueblos originarios en nuestro territorio, obviamente devastadas y desbatados por esta situación, pero siguieron quedando, porque también lo que se piensa es que fueron totalmente arrasados. Y acá esto quedó todo libre, ¿no? Que el desierto patagónico, como le llaman el desierto, quedó totalmente liberado. Es mentira, no quedaron liberados. Siguieron, obviamente, habiendo comunidades que fueron, como dije, muchas fueron vendidas y vendidos en Buenos Aires, en otras provincias, o regaladas y regalados, como siervos, siervas, algunos aprisionados, otros directamente, algunas comunidades las movieron de territorios por ahí que eran muy productivos a territorios infértiles o que no tenían conocimiento, y otras propias comunidades, ellas solas también se movieron o se dispersaron para seguir evitando ser víctimas de violencias, ¿no? Pero tampoco es que quedó desierto, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en claro, porque también creo que ese es un falso mensaje, decir, bueno, ya está, matamos a todo el mundo, que es cierto, mataron un gran porcentaje de personas, pero no quedó totalmente desierto. Siempre la resistencia de los pueblos originarios siempre fue muy fuerte y su lucha, ¿sí? También son personas que son muy organizadas. Por ahí pido disculpas en hablar en nombre
los pueblos originarios, porque aquí tenemos muchas intelectuales e intelectuales indígenas que pueden hablar mucho mejor que yo, pero bueno, ahora me estoy tomando el atrevimiento. Sí, no sé si hay alguna otra consulta. A ver, acá llegaron varios, se ve que generaste algunas inquietudes. Dice, pregunto, anterior al gobierno de Irigoyen, ¿estaban los conservadores? Sí. ¿Y ellos no abogaban por la educación? Sí, a ver, estaba todo lo que fue la generación del 80, marcada por el Partido Autonomista Nacional, era un gobierno conservador. No es que no abogaban por la educación. Comienza porque, a ver, dentro de lo que es la concepción, ¿sí?, de un Estado moderno, entre comillas, está esta cuestión que obviamente es importante la educación. Por eso mismo, comentamos que en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires, si bien ocurrían muchas injusticias y ocurrían otras cuestiones, no estaba, digamos, tan arcaica la forma de trabajo como en Córdoba, ¿sí? Obviamente que abogaron desde el mismo Sarmiento, pero ¿qué tipo de educación, sí? A esa educación occidental, a la europea, porque lo que se buscaba con las escuelas y las instituciones educativas era la homogenización de toda la, digamos, la población mediante el guardapolvo blanco, o sea, hacer surgir esta cuestión del Estado-nación y del sentido de pertenencia, de la identidad. Entonces las escuelas, las instituciones educativas son una de las principales instituciones fundadoras de estos Estados-nación. Las escuelas, los museos, todo lo que genera este tipo de identidad, ¿sí? De decir yo pertenezco a. Y también la cuestión seguía muy vigente de la evangelización, ¿sí? Muchas de estas escuelas, de estas misiones, estaban en manos del clero. Entonces no era que solamente en las escuelas era una educación laica, sino que también te enseñaban sobre religión, ¿sí? Más que nada en territorios como aquí, como Patagonia, luego de que ocurrió el genocidio a pueblos originarios, comenzaron a venir las diferentes misiones, las salesianas y demás, que si bien tienen toda una cuestión de trabajo, no quita que también la educación, ¿sí?, sigue estando en manos de lo que es el clero, ¿sí? Entonces sí, obviamente que sí se aboga por la educación, pero siempre desde este lugar, o sea, con una fuerte intencionalidad política. La educación siempre es política, pero también está la cuestión cuando, cómo se la utiliza, ¿sí? Para un fin. Bien, acá hay varias más. Pasa que algunas, no sé si son preguntas o acotaciones. Omar Páez pregunta, ¿la Iglesia tuvo cierta responsabilidad en este genocidio? Eso según, digamos, qué fuente se lo tome. Hay personas, historiadores que lo plantean que sí, otras que luego con las diferentes misiones de lo que son la orden, no me sale la palabra exacta, bueno, las salesianas y los salesianos que llegaron a nuestro territorio, de alguna forma intentaron aplacar o estar en comunión. ¿Sí? ¿Cómo? Los jesuitas también. Sí, los jesuitas sí, pero viste que acá más que nada llegaron lo que es la orden salesiana, ¿sí? Sí, en los el sur sí. Estaban por ahí más presentes en lo que era la zona de Mesopotamia y demás, pero luego se retiran, ¿sí? Que quedan las ruinas de los jesuitas y demás. Había como varias, pero bueno, aquí en Patagonia fueron principalmente los salesianos y las salesianas. Digamos que eso es una cuestión que está en debate, ¿sí? Porque yo por ahí, desde las ciencias sociales, nunca me gusta dar cuestiones cerradas, ¿sí? Sino que por ahí son diferentes debates del lugar que tuvo la Iglesia, porque por algún lado hay historiadoras e historiadores que plantean que las misiones salesianas y demás, de alguna forma, entraron en contacto y en diálogo con los pueblos originarios, que ayudaron, porque tenían muchos internados, mucho más de los que tienen ahora y llevaban gente
a sus internados, y otros que plantean que no, que por esta misma cuestión de homogeneización, de que tenían un claro objetivo, ¿sí?, de evangelización, de borramiento por ahí de las creencias que cada pueblo tenía, y demás cuestiones, ¿no? Es como un debate, hay como dos o varias posturas más. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, acá hay algunos comentarios más. Hugo dice, ¿ellos buscaban un pueblo ignorante o no lo pensaban así? ¿Quiénes? Me parece que tiene que ver, porque Hugo había preguntado anteriormente por el tema de los conservadores. ¿Te acordás la pregunta de los gobiernos previos a Irigoyen? Y preguntaba si los conservadores abogaban por la educación. Creo que tiene que ver con eso, Hugo, no sé si me estoy equivocando. De todas formas, Fernando también dice, por supuesto que no nos mataron a todos en el sur. De Chubut, somos 2 comunidades centrales que están con vida, y aunque es muy difícil para los que viven allí. Exacto, sí, acuerdo totalmente con lo que plantea el compañero. Hugo preguntaba sobre los conservadores, sobre los gobiernos previos a Irigoyen. Sí, creo que era más o menos lo que hablamos anteriormente. Digamos, el pueblo ignorante, ¿sí?, que nos quieren ignorantes, hay que ver ignorantes en qué cuestiones, ¿sí? Ignorantes, no saber qué, opino que es desde ese lugar, ¿sí? Porque si bien se comenzaron a fundar y se propiciaron escuelas primarias, secundarias y universitarias, ¿sí?, también durante los diferentes gobiernos conservadores, obviamente en esas instituciones no se arengaba precisamente porque las personas sí sepan sus derechos, o se hablaba de los diferentes procesos electorales. Creo que va por allí la cuestión. Capaz enseñaban las letras o se enseñaban algún otro tipo de cuestiones, que esto también se propicia porque si bien teníamos un modelo agroexportador, los diferentes estados-nación también precisan que la gente sepa leer y escribir, sepa contar, porque también se comercializa. O sea, si se comercializan, vos sos un pequeño o una pequeña productor de cueros, o de cualquier otra cuestión, te hablando por hablar, o de trigo y demás, o de algodón, vos precisás pesar los sacos de algodón para saber cuánto pesa. Entonces también esta clase de educación instrumental, ¿sí?, también es necesaria para el crecimiento de los estados-nación. Así que hay que entender, por ejemplo, por eso estamos pensando de los fines, ¿sí?, y de lo que se piensa la educación, ¿no? ¿Sí? ¿Qué fines políticos van a tener? ¿Sí? Sil Ponce dice, muy buena explicación, gracias, en relación a alguna consulta previa. Y Hugo también agradece la respuesta. Yo te quería preguntar, Giselle, ¿cómo caracterizarías vos, si tuvieras que contarnos, cómo caracterizarías vos al periodo de gobierno de Irigoyen y hasta cuándo llega? Más allá, ¿no?, de la reforma universitaria que se dio dentro de su primer gobierno, ¿cómo lo caracterizarías vos Los gobiernos de al Irigoyen fueron gobierno? 2, ¿sí?, hasta que fue derrocado. Yo lo pienso al primer radicalismo, ¿sí?, a este primer radicalismo y al irigoyenismo, como un gobierno que comenzó, ¿sí?, de alguna forma estos diferentes procesos de democratización, ¿sí?, de algún tipo de apertura a lo que fue, digamos, en estos años, que luego se termina de establecer, ¿sí?, y realmente de conformar toda esta fuerza de lo que es la justicia social durante los gobiernos peronistas. Si bien, obviamente, lo que es
los gobiernos radicales de Irigoyen, tienen, o sea, bastante, sí, de pensar en otro tipo de actores sociales y demás. Tenemos que pensar que en ese momento estaban emergiendo lo que luego van a ser las clases medias, ¿sí? ¿Por qué emergiendo? Porque como hablamos de esta diversidad, ¿sí? De personas que ya vivían en este territorio, pero también inmigrantes, en varias oleadas, estas personas luego comienzan a conformar lo que es la clase media argentina. Y entiendo que por ahí Irigoyen intenta así, por ahí quizás también brindar identidad o espacios a estas incipientes clases medias, pero aún creo que falta un poco más para llegar a lo que son las personas de clases bajas, ¿sí? A las diferentes minorías, incluyéndonos a las mujeres, ¿sí? Creo que eso por ahí termina de concretarse durante los gobiernos peronistas. ¿Sí? Esto a muy grandes rasgos lo estoy planteando, pero bueno, como estamos en ciencias políticas, vamos a hablar un poquito de política. Pero bueno, eso es por ahí lo que pienso, pero sí, obviamente que tiene muchísimos, entre comillas, cambios, ¿sí? Que muchas personas le llaman avances. A mí no me gusta hablar de avances, pero bueno, hay muchos cambios que creo que son propiciatorios, ¿sí? Para todo el pueblo argentino, mayormente y más que nada porque estamos hablando de un gobierno, ¿sí? Que asciende, los gobiernos, en un intento, ¿sí? De elecciones democráticas. Pregunta Omar Páez si tuvo algún estilo populista. ¿El irigoyenismo? Sí. Lo que pasa es que yo no sé si hablar de populismo en estos años, eso me parece que es posterior. Eso es lo que por ahí entiendo. Sí, obviamente que era popular, entre comillas, ¿no? En el pueblo argentino, porque por algo gana 2 mandatos sucesivos, pero creo que populismo precisamente se comienza a utilizarse el concepto en otro momento y en otro proceso histórico, que es precisamente con el que hablamos anteriormente con los peronistas, con los diferentes peronismos, les llamo peronismos, pero bueno, esa es una acotación personal, con los diferentes gobiernos de Perón y también con el gran trabajo de Eva Duarte, ¿no? Y también lo que se llama populismo, que por ahí nosotras y nosotros entendemos, desde el populismo, digamos, a lo que son los gobiernos peronistas, se los dice, o sea, se lo ve como algo positivo, los gobiernos populistas, pero también se lo ve como algo negativo, ¿sí? Como el populacho, los populismos, que esta forma de ganar votos mediante diferentes accesos a lo que mal llamaban cabecitas negras, ¿sí? Porque los gobiernos peronistas anteriormente y luego por una gran migración interna en Argentina, que son muchas personas de diferentes provincias del norte, cuando ven que sus puestos, o sea, sus diferentes formas laborales comienzan a decaer, emigran a Buenos Aires tras las aperturas de fábricas y comienzan a trabajar en Buenos Aires y en alrededores, ¿sí? Se conforman grandes urbes, como por ejemplo las de Rosario, la llamada oleada de los cabecitas negras. Era la forma totalmente despectiva con que nos llamaban a personas de otras provincias, ¿sí? En una de ellas, en esa oleada de cabecitas negras, como le llamaban, mi mamá que vivía en Corrientes, ¿sí? En el campo profundo del delta correntino, ella fue una de las que llega en la oleada de cabecitas negras a Buenos Aires, ¿sí? Que mayormente venían a trabajar, ¿sí? En las mujeres, ay, disculpen, me atoré. Las mujeres en talleres, ¿sí? Talleres de costura, también en lo que se llama trabajo en casa de familia, los hombres en fábricas. Y esto fue lo que de alguna forma motorizó a Buenos Aires e hizo crecer
todo lo que es el conurbano bonaerense, ¿sí? Esto fue durante los gobiernos peronistas, pero propiciado por esta gran apertura de diferentes puestos laborales, mayormente en la tendiente industrialización, ¿sí? que pudo trabajar y hacer en ese momento. Quiero hacer una aclaración más en relación a lo de populismo que bien hacías, Giselle, que la categorización populismo es una categorización propia de la ciencia política, pero es más de esta época, ¿no? Más bien más moderna, más referida a los gobiernos latinoamericanos de las últimas décadas. Y después que la cuestión de populismo, que es una categoría acuñada por Ernesto Laclau, ha tomado una connotación negativa, ¿no? Muchas veces cuando se habla de populismo se lo llena una carga negativa como queriendo señalar a lo que es populista o lo que es cercano al populismo o que tiene rasgo de populismo como algo negativo. Cuando en realidad, bueno, puede ser que sea así en relación a la interpretación que se pueda dar o la discusión que se pueda dar, pero populismo no es sinónimo de algo malo o negativo. Exactamente. Pregunta, mira, hay varias preguntas más, no sé si te vamos a dejar ir a comer temprano hoy, Giselle. Dice Hugo, el radicalismo de Mitre, ¿no es el mismo que el radicalismo de Irigoyen? ¿Radicalismo de Mitre? No entiendo. Tal cual como te leí fue la pregunta de Hugo. No sé si Hugo quiere aclarar la pregunta. De todas formas, te transmito una pregunta de Oscar. Sí. Dice que es el tratar de acercar a nuevos actores sociales uno de los motivos del derrocamiento de Irigoyen. ¿Cómo? Te repito la pregunta de Oscar. Sí. ¿Es el tratar de acercar nuevos actores sociales uno de los motivos del derrocamiento de Irigoyen? Yo pienso que uno de los motivos del derrocamiento de Irigoyen precisamente es la emergencia de lo que comienza tristemente a marcar nuestra historia del siglo XX, que es la emergencia sí, del poder que van acumulando los militares en la Argentina, ¿sí? Este es el primer derrocamiento que se da a un gobierno elegido democráticamente. Yo tengo una idea media extraña, que si bien el PAN, ¿sí? El Partido Autonomista Nacional, lo que es el conservadurismo, no vuelve a ganar una elección mediante esta forma, pero yo pienso siempre que hay como algún tipo de alianza, ¿sí? Entre lo que es el conservadurismo y lo que son los gobiernos de facto y los diferentes golpes de Estado que tristemente marcan todo el siglo XX, ¿sí? Tristemente digo porque sabemos todos por empezar, obviamente el delito de derrocar un gobierno elegido democráticamente mediante un golpe de Estado, pero también todos los delitos de lesa humanidad, ¿sí? Que sucedieron durante las diferentes dictaduras militares. Yo pienso que sí, obviamente que si hay como esta unión, ¿sí? Entre lo que son los conservadurismos y los gobiernos militares, obviamente que siempre va a molestar que algunos gobiernos intenten y deseen hacer política, ¿sí? Gobernar para personas de diferentes clases sociales. Siempre como que están actuando como corset para evitar que estos procesos, ¿sí? De democratización y de avances en los derechos humanos y los derechos políticos y demás retrocedan.
Igualmente, estos diferentes golpes militares no solamente hay que pensarlos a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿sí? Porque se dan en toda América Latina y no es una casualidad, sino también tendríamos que hablar ahí un poquito de geopolítica internacional y de los diferentes directrices que siempre por ahí tienen para los países subdesarrollados, como nos llaman, los países, que también entre comillas, porque no me gustan esas denominaciones, de grandes potencias o de primer mundo. Es como que se arengan solo, ellos dicen, nosotros somos las primeras potencias, los desarrollados, y ustedes son los subdesarrollados. Tampoco me gustan esas caracterizaciones, pero bueno, para que se entienda, ¿no? Consulta Silvana, ya en el gobierno, ¿cómo era la relación de Irigoyen con el ejército? Y obviamente no era del todo buena. Sí, terminan derrocándolo. Obviamente todos los presidentes tienen, incluso tienen un puesto militar, que no recuerdo cuál es, al asumir, y luego tienen constantemente relación, ¿sí? Con el ejército, porque es parte de nuestra estructura, ¿sí? Del país. Pero bueno, parece que no era muy buena, en el sentido de que terminan derrocándolo, ¿sí? Sí, yo por ahí quiero hacer una salvedad. El ejército quizás en esta época tenía unas características muy distintas al ejército que hizo el golpe del 76. Formaciones, procedencias, prácticas distintas. De hecho, durante el gobierno de Irigoyen aparece lo que es yacimientos petrolíferos fiscales, con lo que es el descubrimiento del petróleo, que es justamente acá en Comodoro Rivadavia, Sí. y el rol de Mosconi, Enrique Mosconi, que era militar. Uh-huh. Digamos, cómo tener por ahí la figura de Mosconi, una figura militar, de un militar, con un rol social, un rol ligado a la producción, un rol muy distinto a por ahí al que le conocemos en las últimas décadas a los militares. Sí, tal como plantea el compañero. Obviamente que tienen roles diferentes, ¿no? Pero sin embargo, así todo, cometieron un golpe de Estado, pero también lo que quiero dejar en claro, que por ahí uno hablando a grandes rasgos, para no ser tan explayándose, cuando se efectúa un golpe de Estado no es que lo hace todo el gobierno, perdón, todo el ejército, ¿sí? Sino que son diferentes facciones que efectúan a lo largo de toda la historia del siglo XX los diferentes golpes de Estado. Si no es que es todo el ejército. Más bien por ahí son algunos sectores de lo que es la élite, ¿sí? Del ejército, y no son todos. Pero bueno, pues mediante alguna forma logran tomar las armas, logran tomar lo que son los diferentes, las diferentes lugares, ¿sí? Casas de gobierno y demás. Es por la fuerza, ¿sí? Pero bueno, no es todo el Ejército Nacional, porque como bien planteó Mario, ¿sí? Había gente como el general Mosconi y otras personalidades que se dedicaban a otra forma y otro tipo de trabajo, ¿sí? Eso hay que verlo desde las diferentes facciones, ¿sí? De lo que son los ejércitos. Sí, sí, de todas formas, claramente un derrocamiento, un golpe de Estado, era un golpe de Estado en el 30 y lo era en el 76. De esto no hay ninguna duda, digamos, ya había una constitución, ya habían gobiernos democráticos que se habían instaurado, había sucesión de gobiernos, habían democracias, si la queremos llamar de alguna forma, condicionadas, democracias débiles, democracias restringidas, pero no dejaban de ser gobiernos electos o con ciertas características democráticas, porque
podemos entrar en otra discusión, si el voto era restringido, el voto era acotado, el voto era selectivo, obviamente el resultado de la elección resultaba de esta característica, ¿no? Pero bueno, eran gobiernos electos democráticamente, y el golpe del 30, como bien señala Giselle, el primer golpe de lo que fue el siglo XX, que va a tener una sucesión de golpes de Estado en Argentina y en América Latina, porque en este sentido la región latinoamericana fue caracterizada por los golpes de Estado. Hay más preguntas, Giselle. Se están tornando complejas, te digo. Pregunta, mira, Jacqueline pregunta. Dice, ya que están hablando de golpe de Estado, ¿pueden contextualizar con lo que pasó en Bolivia con Evo? ¿Explicarnos su mirada sobre el tema? O sea, una opinión personal. Sí, ¿cómo lo ves? Yo pienso, bueno, en una época, cuando era estudiante también, me gustaba mucho el tema de Bolivia, ¿sí? Estudié la Constitución boliviana, no sé cuántas cosas. Me interesaba mucho el proceso que había encarado Evo Morales en cuanto a ser el primer presidente indígena, cocalero, ¿sí? de la región. La reforma en la Constitución, ¿sí? Donde se plantearon la pluridiversidad, ¿sí? Que es un término que está muy de moda ahora, e inclusive fue también tomado por los feminismos, ¿sí? Pero bueno, allí es donde, o si bien ya tenía trayectoria el concepto, pero la Constitución lo pone, ¿sí? El gobierno desde la pluridiversidad, precisamente para hablar de las naciones, ¿sí? Que era retomando lo que estuvimos hablando durante los virreinatos españoles, que aquí en Patagonia eran considerados los diferentes pueblos-naciones, ¿sí? Él habla de estas, él no, sino lo que es todo, digamos, la propuesta política que es encabezada por Evo Morales, cuyo vicegobernador es uno de los principales intelectuales, ¿sí? Linares, traen, ¿sí? Esto del respeto y la visibilización de lo que es un pueblo indígena, porque Bolivia creo que tiene un 80% o 90%, no recuerdo el porcentaje exacto, de pueblos indígenas y originarios, aymarás, ¿sí? Quechuas y otro tipo de cuestiones. Entonces, ponerlo en palabras, dar visibilización, ¿sí? Es un camino muy importante. También reformas en cuanto al gas y otro tipo de reformas económicas, en cuanto a la economía, la producción, y todo lo que se fue trabajando. Obviamente que es repudiable, ¿no? Que sucedan este tipo de cosas en América Latina, esa es mi opinión personal, es repudiable totalmente, pero bueno, no es consecuencia, pero Evo también quizás, que por eso digo, no es que consecuencia que por lo que voy a decir a Evo los derrocan, ¿no? Pero él también tendría que haber planteado, siento, esta dinámica de inclusión, de visibilización, del mismo ser, ¿sí? Una minoría que llega al poder, también no olvidarse de las mujeres, ¿sí? De las cholas y demás mujeres de Bolivia, ¿sí? Que son el eje estructural, no solamente, o sea, de la sociedad, pero también de la economía boliviana. Las mujeres, lo que se llaman las cholas, las mujeres aymara, quechuas y de tantas otras pueblos indígenas, son personas que son muy activas, tanto en los roles, digamos, de cuidados y demás, pero también en la economía. Como ustedes ven hoy en día las comunidades bolivianas aquí, que tanto se las critica, ay, porque las mujeres bolivianas son sumisas, sí son sumisas, pero todas trabajan, ¿sí? Y trabajan en actividades públicas. Esos son derechos que ellas fueron ganando, ¿sí? Y que perduraron también desde anterior a la conquista y genocidio de los españoles, ¿sí? Culturas quechas y aymarás son culturas totalmente del imperio inca y son totalmente
ancestrales, ¿sí? Todos estos pueblos donde las mujeres siempre nos caracterizamos, las mujeres quechuas aymaras se caracterizaron por tener espacios de poder y de manejo en la economía. Entonces, bueno, pienso que Evo Morales, haciendo una crítica constructiva, porque estoy totalmente en contra de lo que sucedió, creo que es algo para pensar, ¿no? Que sin la mitad, y más de la mitad en muchos casos de la población, es imposible pensar en lo que es la democratización y la inclusión, ¿sí? O sea, hablar desde estos espacios, ¿no? No sé si hay alguna otra consulta más. Sí. Omar Páez dice, lo del 76 fue terrorismo de Estado. Es una afirmación, creo. Sí, coincido obviamente en el terrorismo de Estado que se efectuó, pero bueno, esto ya también trae una larga trayectoria en la Argentina. Si no es el terrorismo de Estado en cuanto a lo que fue la tortura, violación, desaparición, asesinatos de miles de niñas, niños, mujeres y hombres, no es algo que tampoco sucedió solamente, ¿sí? En ese golpe de Estado, sino que es algo que lamentablemente sucedía. Obviamente, los modos y las formas fueron totalmente en incremento y peores, pero también porque tenían toda una formación, ¿sí? De hacer lo que ellos llamaban la guerra, porque era lo que hablan de la guerra contra las subversivas, los subversivos o las terroristas o los terroristas que eran por ahí las palabras, los motes que se daba a la gente que militaba, que era activista, por ahí como cualquiera de nosotras y de nosotros hoy en día, ¿sí? Niñas y niños de escuelas secundarias, incluso primarias, universitarias, trabajadores de todo tipo, la verdad es que fueron encarcelados, secuestradas, torturadas, violados y desaparecidas, ¿no? Y desaparecidos. Creo que es una muy triste historia una parte muy triste de la historia de nuestro país, pero bueno, esto fue un proceso que se dio a nivel en toda Latinoamérica, ¿sí? Porque principalmente estas grandes potencias, que yo no las llamaría grandes potencias, sino las llamaría grandes grandes imperios, por más de que por ahí ya no estaban más en la época de imperios, pero seguían dominando medio esta forma, guerreras y guerreros, belicosas y belicosas, porque precisamente traen toda esta cuestión de no dejarnos pensar, no dejarnos accionar con fines políticos, ¿sí? Porque estas diferentes dictaduras en toda América Latina se dan en esta época para luego ingresar el sistema, terminar de ingresar el sistema liberal y luego el neoliberal, con los Chicago Boys y todo lo que ustedes ya conocen, ¿sí? Y bueno, y después también se formó lamentablemente a las élites de ejércitos en diferentes lugares de Francia, y también viajaban franceses acá a formar, lamentablemente, en la tortura, ¿sí? En cómo torturar, en cómo matar, si se que deseaba o no. O sea, totalmente ilógico, ¿no? Enseñar a torturar, porque tenés que saber torturar para no matarla a la persona. ¿No? Entonces, bueno, es lamentable y es tan crudo y tan, digamos, tan mal, ¿no? Hablar de este tipo de cuestiones, pero bueno, lamentablemente es lo que sucedió, ¿sí? Pero bueno, igualmente estas cuestiones incluso ya venían anteriormente, como dije, todos los diferentes, todas las diferentes dictaduras, pero aquí lo que fue algo sistemático, organizado, de esta nueva forma de tortura y desaparición, ¿no? Anteriormente también, antes de lo que es propiamente el dicho, el golpe de Estado, ustedes recuerdan que luego que fallece Perón, tenemos contacto, o sea, queda lo que es Isabel de Perón, sí, Isabelita, como se la llamaba, que bueno, lamentablemente era una persona muy que no tuvo capacidad de gobierno y mayormente, no sé si ustedes recuerdan, el brujo, sí que se le llamaba, fue quien en parte tomó las riendas del gobierno y tenía como un grupo paramilitar
que se encargaba precisamente también de estos secuestros y demás cuestiones. Pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, lamentablemente es algo que, un capítulo triste en nuestra historia. Pero bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Sí, acá hay una pregunta que hace Oscar, pero no la termino de comprender, por ahí después lo podemos charlar. Bueno. Después lo podemos charlar porque cita la bibliografía que usamos de la materia, pero no termino de comprender la pregunta. Pero después lo podemos seguir charlando. Sí, por otro medio de comunicación, o en otro encuentro, yo no tengo problema. Si no hay ninguna consulta más, pero pasamos por varios temas bastante diversos, bastantes etapas distintas. Fuimos hasta Bolivia, llegamos al 76. Pero bueno, agradecerte, Giselle, por haber aceptado la invitación, por haber estado estos minutos con nosotros charlando, por haber respondido a todas las preguntas que siempre ya habíamos tenido una comunicación hace unos días con otro invitado, con Ricardo Manso, y habían sido preguntas igual muchas y muy interesantes, y bueno, hoy veo que no aflojaron, como habrás visto, así que te agradecemos, Giselle, el tiempo, la paciencia y el haber compartido con nosotros este rato, y agradecer también a todos aquellos que se conectaron, que participaron, que preguntaron, porque parte de la riqueza de la charla consiste, a mi criterio, en eso. Sí, yo celebro la invitación que me hizo Mario, ¿sí? Celebro también todas las consultas, las preguntas, también a muchos aportes que hubo de todas y todos ustedes, ¿sí? Porque pienso siempre que la curiosidad, ¿sí? El querer saber, el consultar, es como la piedra angular de la educación y también del aprendizaje, ¿sí? Así que las animo y los animo a seguir preguntando, a seguir consultando, a hacer también, esto ayuda a que luego ustedes vayan generando un pensamiento crítico, ¿sí? Así que para mí es muy importante, y además estas charlas, estas conversaciones, que por ahí, bueno, muchas veces por ahí viajamos a la sede Comodoro, o Mario también viaja a la sede de Trelew y hacemos por ahí alguna actividad, algún taller, alguna reunión. Hoy en día lo hacemos mediante el medio virtual, ¿sí? En estas condiciones tan duras que nos toca vivir, de aislamiento social preventivo y obligatorio. Así que la verdad que... Una frase que nunca se escuchó, la nueva normalidad. Exactamente. Pero celebro el ánimo, las ganas que le van poniendo, tanto al equipo de cátedra como las estudiantes y los estudiantes que están ahí pendientes, consultando, aportando, ¿sí? Eso la verdad es que es muy lindo y me gusta mucho trabajar de esta forma. Y bueno, como le dije a Mario, hay que, si en algún momento quieren volver a juntarse, a hacer algunos de estas clases y otros encuentros, que me pueden avisar, o si no también algún otro canal de comunicación, porque por ahí cuando lo dije anteriormente había gente que no estaba conectado. Queda la invitación, ¿sí? A nuestro taller de estudio, de metodología de estudio, investigación y tesis. Lo buscan así en Facebook y van a encontrar la página, ¿sí? O me buscan a mí, yo les paso los datos o le preguntan a Mario. Pero bueno, ahí también trabajamos por ahí algunas de estas cuestiones, así que bueno, celebro el espacio y lo agradezco también que Mario me haya invitado. Y bueno, vamos a ver cuándo nos volvemos a encontrar. Ojalá que pueda ser físicamente, que esto pase rápido y pronto, porque bueno, sabemos que hay mucha gente que está sufriendo, ¿sí? Dale, Giselle, gracias nuevamente. Si vos querés, nosotros hasta la segunda semana vamos a estar trabajando con los chicos. Dale, No sé dale. si hay estado.
la segunda semana de agosto, así que si vos querés, con mucho gusto te vuelvo a invitar. Cuando Gracias guste, a todos y el lunes vamos a tener una charla sobre peronismo. Ahora aparecieron varias preguntas sobre peronismo, vi. Giselle mencionó en algunos momentos también el peronismo, pero el lunes puntualmente a las 20 horas, recuerden, vamos a estar hablando sobre peronismo con Gonzalo Calvo, otro conocido de la casa. Así que ahí vamos a poder dar un poco de continuidad también hasta donde nos dejó Giselle, ¿no? El derrocamiento del golpe de Estado de Irigoyen, y va a venir posteriormente lo que se conoce como la década infame y la figura de Perón con todo lo que ello implica. sí, Saludo a todos, a todas. Sí. Sí, más que nada lo que trabajamos hoy fue como la reforma del 18, digamos, y el irigoyenismo fue como algo muy, 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 muy por encima, pero bueno, quizás después si ustedes precisan, les podemos pasar un texto o algo, porque prácticamente el tema principal era ese, pero bueno, de alguna forma fuimos caracterizando al irigoyenismo, ¿no? Pero bueno, un poquito más largo el tema ese. Pero bueno, sí, No, sin duda. muchas gracias y un gran abrazo para todas y todos, para vos, Mari, bueno, y también para Gonzalo, que va a estar ahí. Nos vemos. Dale, dale. Acá Oscar quedó inquieto con la elite. Hizo una pregunta sobre la elite que no entendí, por eso no te la pasé, pero después lo charlamos. Nos vemos el lunes. Saludos a todos, cuídense y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Saludos.